Muy buenas tardes. Gracias a Dios tenemos una oportunidad más para estudiar la palabra del Señor, para saber qué tiene el Señor para usted y qué tiene para mí también. Y el propósito de nuestro Dios es capacitarnos para que podamos comprender las Sagradas Escrituras y comprendiéndola podamos ponerla en práctica, que es lo más importante. Entonces, en esta tarde vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Después que descendió el Espíritu Santo, en Pentecostés hubo una gran persecución a los cristianos. Y por eso la palabra que leímos recién dice que el apóstol Pedro estaba encarcelado, o sea, fue tomado prisionero por estar predicando la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante y muy lindo también, que dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones por el apóstol Pedro, para que Dios le diera fuerza, para que Dios lo alentara, para que Dios lo tomara como instrumento. La iglesia hacía sin cesar oraciones por el apóstol Pedro. Podemos ver que el apóstol Pedro recibió la protección de Dios porque la iglesia no lo abandonó, no lo dejó solo, lo estaba apoyando en oración. Qué importante es esto. Vamos a analizar en esta tarde quiénes son la iglesia del Señor. ¿Quiénes? Podemos ver a través de la palabra de Dios. La iglesia la componen todos los que se reúnen para celebrar culto de adoración a Dios. Luego también la iglesia es la que se reúne para recibir instrucción y conocimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. También la iglesia la forman los comprometidos con nuestro Dios. ¿Por qué digo los comprometidos con Dios? Porque en realidad cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, nos hemos comprometido con Dios. Sucede que hay personas en la iglesia que llegando a ser miembros de ella,
se comprometen con el varón que tienen como líder. En esta tarde, mis máximos respetos para los ungidos de Dios. De manera que estas personas se comprometen con el varón, con el hombre, y no se comprometen con Dios. Lo que sucede es que son débiles en la fe y frágiles también a cualquier circunstancia o problema que se presente dentro de los que formamos la iglesia. De manera que cuando nos comprometemos con Dios, cada día nos vamos fortaleciendo en la fe. Podemos entender ahora que sucede que muchos son emocionales. Y cuando son emocionales, la emoción es pasajera. Da por un momento todo el amor a Dios. Y como la emoción es pasajera, entonces ese ímpetu se pasa. Nosotros sabemos que tenemos que creer en nuestro Dios por convicción. La convicción no es pasajera, es perdurable. Y lo vamos a analizar más adelante con más detención. ¿Cuándo nace o se consolida la iglesia de Dios? Podemos ver que cuando estaban todos reunidos allí en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre ellos con manifestaciones sobrenaturales, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto puede leerlo en todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Preguntamos ahora, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Dijimos que la iglesia la componen todos los que han entregado su vida a Cristo. Aquellos que se han comprometido con Dios forman la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Primero, instruirnos en el conocimiento de las sagradas escrituras para, sabiendo aquello, ponerlo en práctica en nuestra vida. Otra razón por la que se reúne la iglesia es adorar a Dios a través de la oración y los cánticos espirituales. También otra razón es entrar en comunión los unos con los otros, porque escrito está en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús, yo estoy en medio de ellos, dice nuestro Dios. De manera que eso es precisamente lo que hacemos y lo que creemos, que efectivamente Dios está con nosotros, y lo creemos y lo aceptamos a través de la fe. Entonces podemos ver otro objetivo de la iglesia es colaborarnos entre nosotros de acuerdo a nuestras posibilidades
tanto ayudarnos espiritualmente como materialmente también. La iglesia que la componen los fieles a Dios se reúne en el templo. La iglesia se reúne en el templo. Podemos entender que nos enseña la palabra de Dios que Dios quiere un templo para que la iglesia se reúna para recibir instrucción y para crecer espiritualmente. Recordemos que cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, iban avanzando de tramo en tramo hasta llegar allí a establecerse a la tierra prometida. De manera que Dios le dijo a Moisés: vas a construir un tabernáculo que consistía en como una carpa portátil, armable y desarmable, precisamente porque el pueblo de Israel iba avanzando. Entonces aquel tabernáculo se erigía y celebraban los servicios para nuestro Dios. Pero una vez que llegaron allí a establecerse en la tierra prometida, ahora el Padre Dios pide que se construya un templo. Y esto usted lo puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 5. Le habla Dios allí al profeta Natán que le entregue este mensaje a David. ¿Y cuál era el mensaje? Le dice: porque no he habitado en casa alguna, dice nuestro Padre Dios, desde que los saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes anduve de tienda en tienda, pero ahora ya estaban estables. Ya habían llegado a la tierra prometida. De manera que Dios toma allí a Salomón. Y Salomón construye el templo más bello y más lujoso, porque todo estaba bañado en oro. Entonces entendemos que el Padre Dios pidió que se construya un templo para Él. Un templo exclusivo y consagrado solo a los servicios de adoración a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios, glorificado sea por siempre su nombre. Ahora podemos preguntarnos: ¿por qué nos llamamos familia espiritual a los que son la iglesia? Y la razón es porque en la palabra de Dios está escrito. Por lo tanto, somos una familia de Dios. En Gálatas capítulo 6, 10
dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Se refiere a la iglesia. Efesios 2:19 dice, somos miembros de la familia de Dios. Qué hermoso. Entonces, debemos reconocer que las cosas que suceden en esta familia espiritual son maravillosas. Son de mucha alegría para nosotros el reunirnos y estar juntos con nuestros hermanos. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De manera que esta familia espiritual es maravillosa. Podemos entender lo que sucede en esta familia espiritual. No tenemos ningún lazo sanguíneo natural. No lo tenemos. De manera que no hay quien nos identifique como familia, como es en el mundo o en la vida secular, que somos familia porque nos une un lazo sanguíneo. Pero en la vida espiritual no nos une un lazo sanguíneo natural, sino que nos une un lazo sanguíneo espiritual. Y es la sangre de Jesucristo, el cual vertió allí en el madero de la cruz para nuestra salvación. De manera que esta familia es una familia tan especial que no habiendo conocido antes, no habiéndonos conocido antes, del solo hecho que la persona dice, soy hijo de Dios, es suficiente para que nosotros conversemos, conozcamos su testimonio, cómo llegó al Señor, y ya es nuestra familia en la fe. En esta familia llegamos a estimarnos tanto, a amarnos tanto en el amor puro de Dios, de manera que por eso nos llamamos hermanos, porque nos identificamos como familia espiritual y nos unen los lazos sanguíneos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nos llamamos hermanos? Precisamente porque también es vocabulario espiritual y lo dice la Sagrada Escritura. Y lo vemos en Romanos capítulo 14, versículo 21. Dice, no hagas cosas en las que tu hermano tropiece. Me está hablando de mi hermano espiritual, al cual nosotros como iglesia debemos animarlo, cuidarlo y protegerlo en oración. Entonces nos habla acá que somos hermanos,
y luchamos por los mismos objetivos: alcanzar la vida eterna a través de la salvación prodigada por nuestro amado Señor Jesús. Quiero compartirles una historia muy enternecedora que nos dará a conocer a nosotros qué es lo que sucede cuando somos hermanos en la fe, en el amor del Señor. Yo le voy a relatar en pocas palabras la historia del libro de Filemón 18. Este libro tiene una sola hoja, de manera que usted puede leerla para comprobar lo que yo le voy a contar en esta tarde. En aquel tiempo que habla el libro de Filemón, los sirvientes o los empleados eran llamados esclavos, y el amo tenía todo el derecho sobre su esclavo. De manera que Pablo estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios. Y cuando llegó allí a la cárcel, encontró un muchacho joven y, conversando con él, le contó la historia y le dijo: yo soy esclavo del hermano Filemón. Entonces el apóstol Pablo empezó a hablarle del amor del Señor. Y este niño Filemón recibió al Señor en su corazón, porque el apóstol Pablo, que estaba preso allí, lo instruyó, le enseñó y lo guió, lo capacitó. De manera que este niño se convierte a Dios. Y lo que sucede ahora es que le dan libertad a Onésimo. Y el apóstol Pablo le dice: Onésimo, ahora que tú eres hijo de Dios, ahora que tú eres hermano en la fe, tienes que ir donde el hermano Filemón y pedirle las disculpas correspondientes, y yo te voy a mandar una carta para que se la lleves al hermano Filemón. Efectivamente, vemos que le envía una carta, y en la carta le dice el apóstol Pablo al hermano Filemón: hermano, Onésimo recibió al Señor en su corazón. Ahora no le trates como esclavo, porque ahora es tu hermano en la fe, porque ha recibido a Cristo. Si Él te sustrajo algo, no se lo cobres. Ponlo a mi cuenta, dijo el apóstol Pablo, y yo te lo voy a reintegrar. Yo te lo voy a pagar. Qué bonita historia. Es verdad. Antes Onésimo no era hermano en el Señor, de manera que ahora volvía a su amo convertido en un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo decía: ya no lo trates como esclavo,
No, ya no, ya no, porque ahora Él es tu hermano. Bendito y alabado sea el Señor, pero absolutamente nos enseña la palabra de Dios sobre todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Verdad que como hermanos tenemos que comprendernos, darnos el mejor trato posible dentro del respeto y la empatía que tenemos que tener los unos por los otros? Le invito a que lea este libro de Filemón, que es tan cortito y es muy bonito, para que entienda lo que tal vez no alcanzó a entender de la explicación. Para comprender mejor, leemos también Mateo 12:46. Dice Jesús que allí estaba Jesús rodeado de sus discípulos y también de mucha gente, de manera que no se podía entrar ni se podía salir. Seguramente el aposento, el lugar donde estaban, era reducido. De manera que alguien le dice a Jesús: Jesús, ahí afuera está tu madre y tus hermanos. No se refería a los discípulos, porque los discípulos estaban con él adentro. Están tus hermanos. Y Jesús señala a los discípulos y le dice: estos son mis hermanos. Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Por eso es que nace un cariño tan grande, tan especial, con mucho respeto para nuestros hermanos, nuestras hermanas, los hermanos jóvenes y también los niños que son hijos de Dios. Vemos que tal vez querían entrar a escuchar a Jesús, pero tenemos que saber que en Juan 7:5 dice: porque aún sus hermanos, se refería a los hermanos de Jesús por parte de madre, a esos hermanos, prácticamente a sus hermanastros, pero dice que ellos no creían en él. Ahora vemos nosotros, por la palabra de Dios nos enseña que nuestros hermanos, como dijo Jesús, estos son mis hermanos. Estos son los que hacen la voluntad de Dios, por lo tanto hablan el mismo vocabulario mío y nos entendemos y entendemos la palabra de Dios y entendemos las manifestaciones de Dios. Esos son mis hermanos, dándoles una prioridad a los hijos de Dios. Qué interesante, qué importante que nos podamos valorar a la altura que Dios nos ha puesto, a la altura donde Dios por su misericordia nos ha bendecido. Recordemos que cuando Jesús estaba crucificado, allí en el madero de la cruz, hizo un esfuerzo para mirar hacia abajo a su madre. Y el apóstol Juan, que estaba al lado de su madre,
Él no le recomendó a sus hermanos sanguíneos, a su madre, sino que le recomendó al apóstol Juan, porque él lo dijo: estos son mis hermanos. De manera que le dijo allí al apóstol Juan: Juan, he ahí tu madre. Quiso decirle: Juan, no descuides a mi mamá. Y luego le dijo a su madre: madre, he ahí tu hijo. O sea, Juan, me tendrás a mí, mamá. Entonces podemos entender nosotros que esta familia es una familia maravillosa, bendecida grandemente por el Señor. Y verdad que llegamos a estimarnos en tan grande forma que hemos sufrido todo este tiempo de pandemia y de estar allí en cuarentena, porque no hemos podido ver a nuestros hermanos, a los cuales los extrañamos, los echamos de menos. Nos preocupamos cuando alguno está pasando por prueba difícil. La iglesia entra en oración para apoyarlo. También cuando alguno de nuestros hermanos en la fe parten y se van a la presencia de Dios, también lloramos. Porque verdad que los llegamos a estimar en tal magnitud, porque nos comprendemos y buscamos los mismos objetivos. Es muy linda la familia en el Señor. Es maravilloso ser parte de la iglesia de los hermanos que buscan cada día ser mejores en Cristo y buscan cada día hacer la voluntad de nuestro Dios. Hermosa es la familia en Cristo Jesús. Permítame decirle algo muy importante respecto de la iglesia. Algo que nosotros tenemos que entenderlo. Por eso reitero lo que dije al comienzo, que el compromiso tenemos que hacerlo con Dios, con Él. Y es un compromiso personal con nuestro amado Dios. De manera que la iglesia no es perfecta. Debiera serlo, porque la iglesia es una institución formada por nuestro Dios. Pero no podemos pensar que hay perfección en todo. De manera que podemos entender que siendo nosotros imperfectos, hemos venido a buscar un Dios perfecto. Bendito y alabado sea el Señor. Él es el único perfecto. Nos hemos aferrado toda la iglesia a este Dios perfecto, porque entendemos que en la gloria de Dios, cuando la iglesia llegue a la gloria de Dios, allí será
perfecta. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Recuérdelo, esto es importante, que recordemos que no hay en la iglesia, hermanos, perfectos. No hay líderes perfectos. No hay profetas perfectos. Solo Jesucristo es perfecto. Por eso en la palabra de Dios en Isaías capítulo 45 versículo 22 dice, hablando Dios, miradme a mí, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, miremos a un Dios perfecto, sin dejar como hermanos de comprendernos, de ayudarnos, de orar el uno por el otro, de alegrarnos al vernos, pero sí, por sobre todas las cosas, mirar al Dios perfecto. Dice acá su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces estamos advertidos por la palabra de Dios que a quien tenemos que mirar los que somos la iglesia de Cristo es a Cristo. Es importante entenderlo. Nosotros que somos la iglesia estaremos siempre en proceso de perfección. ¿Quién nos irá perfeccionando? Es el Dios perfecto. Mire lo que dice en Filipenses 1:6. El que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién empezó la obra en nosotros? Es nuestro Dios. Y Él nos irá perfeccionando a lo largo de nuestra vida cristiana, hasta que seamos perfectos cuando venga nuestro Señor a buscar su iglesia. Por eso dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que quiere decir hasta que Jesucristo vuelva por su amada iglesia. Muchas personas llegan a los templos evangélicos buscando gente perfecta. Sabemos nosotros que eso no va a ocurrir en esta tierra. De manera que cada día debemos ir luchando por hacer mejor las cosas para no dar mal testimonio, para que Dios nos ayude, nos dirija, nos dé fuerza, nos dé sabiduría para manejarnos en el entorno de la iglesia. Los cristianos somos como los árboles frutales. Usted puede mirar un árbol, por ejemplo, de peras. Algunas peras maduran mucho antes que otras. Se trae aquel fruto que ha madurado y las demás siguen en el proceso de madurez. De manera que lo mismo ocurre en esta hermosa familia espiritual
Unos maduran rápido y otros tardan en madurar y siguen verdes. Todo depende de cuánto nos esforzamos en forma personal para crecer en los caminos del Señor. Entonces, esto es una realidad, que algunos maduran antes y otros van a madurar después. Entonces podemos entender nosotros que no hay iglesia perfecta. Mire, en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo les llama la atención a la iglesia de los Corintios y les dice: les ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que hablemos una misma cosa, que estemos todos de acuerdo, que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estén unidos en una misma mente y en un mismo pensamiento. Les dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: porque he sido informado que hay entre vosotros contienda, discusiones y malos entendidos. Qué lindo consejo nos da el apóstol Pablo a los que somos parte de la iglesia del Señor, que vivamos en comunión, que podamos comprendernos como hijos de Dios, que todos pensemos igual y todos busquemos el avance de la obra del Señor. En Gálatas 1, 6 y 7, también el apóstol Pablo les llama la atención a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, y les dice: estoy sorprendido. En otras palabras, no puedo creer que tan pronto se hayan alejado de Dios. Y en Gálatas 3:3 les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Que quiso decirles que al comienzo empezaron fieles, adorando, alabando, glorificando a Dios, pero de repente se les fue el fervor, se les fue el entusiasmo. Eso se llama emoción. La emoción es pasajera, la emoción se pasa, pero la convicción es un sentimiento perdurable. Y cuando un hijo de Dios recibe al Señor, debe aceptarlo por convicción y no por emoción. Quiero decirle que si la convicción es perdurable, es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Dice el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso
seguridad de que Dios es grande y es poderoso. Por eso mismo, por esa convicción es que el apóstol Pablo dijo: nada me apartará del amor de Cristo, porque no era emoción, era convicción. Y convicción quiere decir convencimiento. El apóstol Pablo decía: estoy convencido. ¿De qué estaba convencido? De que sin Dios nada somos en el mundo y que lo necesitamos a nuestro Dios. De manera que podemos entender nosotros que a los corintios, a los gálatas y a otros más, el apóstol Pablo les llamó la atención. Y esto podemos nosotros entenderlo porque les dijo: empezaron espiritualmente y ahora están terminando como carnales. Porque la iglesia de los corintios estaba realmente haciendo cosas que agradaban a la carne. Entonces entendemos que no hay iglesia perfecta, sino los que estamos en la iglesia estamos por amor a un Dios perfecto, esperando que Él nos vaya perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora veremos qué daña a la iglesia. Estoy hablando de las personas que componemos la iglesia. ¿Qué es lo que daña a la iglesia? Nuestro Señor Jesús utilizó una parábola para enseñarles a sus discípulos lo que sucede dentro de las iglesias. Y esta parábola está en Mateo capítulo 13 del 25 al 38. Son varios versículos, de manera que le invito a que usted lo lea. Solo yo se lo voy a explicar en pocas palabras, pero sería conveniente que usted lo lea también. Habla de la semilla del trigo o de la siembra de la semilla del trigo y habla también de la cizaña. Quiero decirle que esta inspiración es muy bonita e interesante. En la vida secular, cuando el sembrador siembra la semilla de trigo, cuando va allí a cosechar, lo que sucede es que alrededor de la semilla de trigo, que es una buena semilla, que es una semilla útil, alrededor se ponen otros arbustos que dañan a esa buena semilla. Entonces, Señor Jesús explicaba esto para que pudiéramos entender. Lo mismo ocurre en las iglesias. Hay excelentes hermanos, hermanas también, jóvenes. Aquellos son nobles, cariñosos, respetuosos, temerosos a Dios y llenos del amor de Dios. Excelentes hermanos. Ellos estarían representando el trigo, la semilla buena. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que también alrededor
de esa semilla buena de trigo, crecen también arbustos llamados cizaña. Y esos arbustos dañan a la buena planta. ¿Qué quiere decir? El trigo son los hermanos que caminan conforme la palabra de Dios. Y la cizaña son aquellos que están tratando de perjudicar al avance de la obra de Dios. Esta cizaña se dejan manejar por el enemigo y nunca están de acuerdo con nada. Allí están provocando que haya disociación en la iglesia. Manipuladores, exigentes de lo que ellos no hacen. Exigen solamente de los demás. No cumplen sus responsabilidades. No respetan a las autoridades. Denigran, deshonran a los que tienen la mejor intención de cumplir con obediencia a los mandatos y las órdenes de Dios. Son llamados cizaña. Eso es lo que Jesucristo les enseñó a sus discípulos antes de irse a la gloria del Padre, a través del trigo y la cizaña. Ahora nos enseña también en esta parábola qué tratamiento se le debe dar a los hermanos cizaña. La palabra de Dios nos enseña que no se los debe arrancar, que no se los debe echar de la iglesia. La palabra del Señor dice: cuidado que al arrancar la cizaña arranques también el buen trigo. De manera que, ¿cuál es la orden de Dios? Dejarlos en la iglesia, porque Dios se va a encargar de que cambien y depongan su actitud. En una oportunidad, un hermano vino al pastor Lainez y le dijo: pastor, este elemento está causando tanto problema en la iglesia, sáquelo. Le dijo con palabras que hablan acá en Bolivia: bótelo, bótelo, pastor. Sin embargo, vemos por la palabra del Señor que el Señor dice que no, que a su tiempo Él se va a encargar, mientras les da oportunidad para que puedan cambiar y volverse trigo y no cizaña. De manera que nuestro cariño y nuestro respeto debe ser para la iglesia del Señor, porque pronto Él viene a buscar su iglesia, porque es de Él. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta tarde por esta palabra que nos ayuda a reflexionar. Sea usted bendiciendo todas las iglesias, bendiciendo todos los líderes de las iglesias, guardándonos, librándonos para ser trigo y nunca cizaña. Que podamos, Señor, a través de nuestra vida, por su misericordia, fluya, Señor, el amor de Dios en nuestra vida y nunca causar división,
a una iglesia. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.